Estamos con un tema más de los que evitan los pastores porque es un tema difícil de explicar. En realidad hay que meterse bastante, no solo en el texto que vamos a estudiar hoy, que está en Jueces capítulo 19, al cual le llamamos, o le llama el texto, el levita y la concubina. Es un tema bastante difícil por la crueldad que se ve en este tema. Entonces algunos pastores evitan enseñarlo y los que se animan a enseñarlo muchas veces lo enseñan mal. Entonces hoy vamos a profundizar en esa historia del levita y la concubina. Esta historia la encontramos en el capítulo 19 del libro de Jueces. De hecho, como les digo, es una de las historias más oscuras, más crudas de la Biblia. Y esto se da porque hay un colapso moral. Entonces, la historia lo que está reflejando es un colapso total moral del pueblo. Una nación que está sin liderazgo, una nación que no está siendo guiada espiritualmente. Por eso, al conectar este texto y el final de Jueces con el libro de Ruth, nos encontramos que hay hambre en Belén, donde es la casa de pan, o donde debería ser la casa de pan, irónicamente, nos enseña a nosotros que por consecuencias espirituales colectivas de toda una nación quedaron en hambre. Dios permitió que hubiera hambre en, en Belén. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa justamente porque hay un problema de consecuencias espirituales, un problema enorme de consecuencias espirituales. Eso es como la iglesia en la actualidad. La iglesia en la actualidad está teniendo consecuencias espirituales también. Y cuando estoy hablando de la iglesia, me refiero a lo que en apariencia es iglesia, porque hay dos clases de iglesia. La iglesia que Dios ve y la iglesia que nosotros vemos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el Señor dice que crece el trigo y que crece la cizaña en conjunto. Y cuando Él habla de trigo y cizaña, se está refiriendo a que unos son del cuerpo, unos son de su iglesia y otros están ahí creciendo en medio de, que no son iglesias, son aquellos que al final Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Son los que le van a llegar a decir a Él, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y Él les va a enviar el fuego eterno. Aunque se estaban congregando, aunque se estaban reuniendo supuestamente para adorar a Dios, al final se escucha esa lapidante declaración del Señor donde los envía a la perdición. Esto es muy grave, pero resulta que es una consecuencia de estar viviendo en una corrupción espiritual. Entonces, el objetivo de la enseñanza de hoy es poder nosotros identificar la corrupción espiritual en la que vivía Israel, que alcanzó incluso hasta los líderes religiosos, y Dios permitió las consecuencias de hambre que vemos en los tiempos de Ruth. Por eso es que Ruth comienza con Elimelech, que se va con Noemí hacia Moab huyendo del hambre. No debía de ser así, pero es lo que Dios permite en una iglesia, en una casa, en una familia, cuando hay degradación moral, cuando hay degradación espiritual. Es lo que dice Amós cuando se refiere Dios a través del profeta a lo que es el saco roto, que aun por mucho que se trabaje, por mucho que se quiera esforzar para sacar en abundancia, el saco tiene un hueco hecho por Dios para que este saco nunca se llene. En aquellos días, cuando dice no había rey en Israel, en realidad sí había rey en Israel. Que cuando dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, nosotros lo traducimos como hacían lo que les daba la gana. Pero cuando nosotros vamos al hebreo original, la percepción de la frase no es que hacían lo que les daba la gana. Literalmente lo que quiere decir es cada hombre hacía lo que le parecía correcto a sus ojos. Esa es la traducción correcta.
¿Qué fue lo que pasó? Había una degradación moral, social y espiritual. Entonces dice que en esos tiempos, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Este levita está desubicado. ¿Por qué? Porque un levita es una persona separada del pueblo para servir en el templo. Aquí el levita está fuera del lugar, está en los lugares más remotos, no está en el templo, no está sirviendo en el santuario, sino que más bien dice el texto que vive como forastero. ¿Qué es lo que está simbolizando esto? Está simbolizando que los levitas, los guías espirituales, estaban desplazados del propósito. ¿Y hasta dónde fue a parar el levita? Dice que estaba en la parte más remota del monte de Efraín. Y viene y dice el texto que este levita tomó una concubina. Ya aquí nos está dando una información terrible, porque una concubina no es una esposa ni cerca le anda una esposa. Les decía que la relación del levita y la concubina está mostrando que hay un modelo que está deteriorado en cuanto a lo que es la relación matrimonial. ¿Qué es lo que hace? Convertir esta alegoría del Estado de Israel para con Dios, para que nosotros podamos ver que no estamos en una relación de esposo y esposa, sino una relación de depravación moral. Cuando Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una mujer que es potencial prostituta para que le sea infiel, porque eso es lo que le dice, le va a ser infiel. Entonces Dios manda a casarse con una mujer que le va a ser infiel, hablando justamente en este mismo contexto, donde Israel se prostituye con otros dioses. Lo puede leer en Oseas capítulos 1 al 3. Ahí en Oseas, esta mujer se prostituye de la misma manera que está mostrando esta figura de la concubina para con el levita. Ezequiel también, en el capítulo 16 y capítulo 23, Dios describe cómo las mujeres se prostituían con ídolos. Así que lo que representa esta concubina es que el Estado de Israel no está de acuerdo al comportamiento que representa una unión con Dios. ¿Por qué? Porque Israel fue infiel. De la misma manera la concubina fue infiel con Dios y la concubina es infiel con ese sacerdote. Se fue a su casa, o sea, deja al levita y se va para su casa, como Israel abandona a Dios para meterse con otros dioses y como la mayoría de las personas en la actualidad dejan a Dios para meterse en sus propios menesteres. Personas que dejan a Dios por las fiestas, dejan a Dios por las actividades, dejan a Dios por el deporte, dejan a Dios por los paseos y al final de cuentas Dios queda en segundo lugar. Eso es lo que está haciendo justamente la concubina. Está dejando al levita para irse, con la diferencia que el levita no es Dios. El levita representa a la depravación sacerdotal de ese momento. Después habla del el levita, o mejor dicho, del regreso que se necesita para Belén, como Israel debe de tratar de buscar refugio en Dios, pero no lo hace. El levita se va por ella. Y aquí nosotros podemos ver un paralelismo de lo que Dios haría por su esposa, con la diferencia, y quiero subrayar, de que el levita no es Dios ni representa a Dios. Como el rey Asuero no representa a Dios tampoco, el rey Asuero era un borracho, era un hombre mujeriego, pero representa la autoridad que en ese momento Esther tenía, una autoridad corrupta. Entonces, el cambio que hizo el pueblo cuando le pidió a Samuel que le pusiera un rey y pusieron a Saúl, eso es lo que está representando. Cuando se cambia a Dios por algo que el pueblo pide para, según el pueblo, darse por satisfecho en cuanto a lo que cree que es la autoridad. Bueno, lo que vemos aquí es un pueblo sin Dios, un pueblo sin liderazgo, un pueblo sin liderazgo religioso. Y dice el verso 3: y se levantó su marido y la siguió, hablando de Levita, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos
y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Cuando dice que le habló amorosamente, esto suena muy bonito. Y justamente cuando se está sin Dios, se pueden decir palabras que suenan muy bonito. Se pueden decir frases que suenan muy bonito. Se puede decir cosas que suenan agradables y puede ser que suenen hasta legalmente buenas, pero son inmorales delante de Dios. Suena muy bonito, pero usted nota ahí que hay algo que está faltando. No hay oración, no hay altar, no hay Dios en esa búsqueda de la reconciliación. Solo hay una intención humana, emocional y sin dirección espiritual. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el levita, que es un sacerdote, en lugar de buscar a Dios para resolver sus problemas matrimoniales, está poniendo de sus propias fuerzas. Y cuando dice que lleva consigo a sus criados y que lleva un par de asnos, lo que está mostrando es lo que está mostrando esto es que él no lleva ofrendas, no va al templo, no va a buscar algo espiritual, lo que está haciendo es un asunto logístico y muy humano, como hoy día, exactamente, que el ser humano trata de buscar resolver situaciones de manera muy humana. Dice el verso 4, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa por 3 días comiendo y bebiendo y alejándose allí. El texto dice que ella le hizo entrar a la casa de su padre. ¿Qué es lo que representa la casa del padre? La comodidad del pasado. O sea, ella está regresando a la forma en que ella vivía en el pasado. Es una desconexión del propósito de Dios hacia el frente. Dios quiere que caminemos, no que nos devolvamos. De ahí que en Ezequiel y también el proverbista dice, e Isaías también dice, que cuando nosotros estamos pensando en que si el pasado fue mejor, no pensamos de ahí sabiamente. ¿Qué es lo que está haciendo el levita? Justamente, el levita lo que está haciendo es resolviendo humanamente. ¿Y qué es lo que está haciendo ella? La concubina está regresando a su pasado. El padre sale, lo recibe con gozo y no le importa el conflicto con su hija, no le importa el conflicto con su marido. En lugar de hacer una corrección, y marido lo digo entendiéndose que no es esposo, ¿verdad? Y lo que hace es, en lugar de corregirla con sabiduría, más bien lo único que hace es alcahuetear al levita y alcahuetearla a ella. ¿Por qué alcahuetear al levita y alcahuetearla a ella? Porque el levita es un sacerdote, debía estar casado con esta mujer, está en unión libre, comparándolo a nosotros en la actualidad, y en lugar de él de confrontar esa situación, se complace con recibir al levita así. Son estos padres o madres en la actualidad para tratar de traer un escenario muy parecido, que los hijos viven en unión libre, las mujeres, las hijas viven en unión libre y en su propia casa permiten ese tipo de relaciones complacientes. Eso es lo que está haciendo. Está entrando a la casa su hija de regreso con un levita, con un sacerdote que debería estar instruyendo el camino hacia Dios y más bien él lo acoge. Dice el verso 5 que al cuarto día, cuando se levantaron de la mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven le dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de la mañana para irse, le dijo al padre de la joven, le dijo el padre de la joven, conforta tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a casa. Vamos a ver si resumimos esto que acabo de leer de una manera práctica. El primer día lo retiene, o sea, no lo deja que se vaya cuando debió dejar que saliera de su casa porque en su casa hay una relación contra Dios, una forma de unidad contra Dios que no es el matrimonio y él más bien lo retiene. Él dice, quédese así, así está bien, así.
No hay problema, vas a gozarte a ti. Ese es el primer día. El segundo día lo entretiene. En lugar de confrontarlo, lo entretiene, que es lo que pasa hoy en día con muchas congregaciones, con muchas iglesias, que entretienen a la gente en vez de confrontarla. El tercer día, ¿qué hace? Lo convence a quedarse, porque simplemente le agradó el hombre, le agradó la compañía de él. El cuarto día lo vuelve a retener. Y el quinto día, pues, por fin el levita decide irse, pero ya era tarde. ¿Por qué tanto detalle de los días? O sea, ¿por qué es importante entender cada uno de los días y cómo se va desarrollando la insistencia del hombre para que se quedara ahí? Me acuerda, eso me trae a mí a la mente cuando está hablando Jesús con Moisés y está hablando con Elías. Y Pedro le dice, hagamos unas ramitas aquí, hagamos una enramada para que nos quedemos todos juntos. Es ese estancamiento espiritual en el que cae las personas, en el que caen los religiosos, ese estancamiento que no deja avanzar, donde no hay arrepentimiento, donde hay conformismo, donde más bien hay compadrazgo dentro de estas relaciones ante Dios. El levita, en lugar de venir a arreglar las cosas para que esta mujer se uniera a él en matrimonio y venir a reconciliarse con ella en ese sentido, no tiene prisa. El papá no tiene prisa de arreglar las cosas delante de Dios. El padre no se lo toma en serio. Todo está siendo aplazado continuamente. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Lo que se refleja es que arreglar la situación no era la prioridad en ese momento. El tiempo va pasando sin transformación. El tiempo va avanzando, van pasando los días sin que haya un arrepentimiento y sin que haya una conversión de este levita para que haga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no olvidemos que estamos desarrollando un tema de una degradación moral, de una degradación espiritual. Verso 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, no olviden que Jebús es lo que hoy se llama Jerusalén, el día que había declinado mucho, perdón, y el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos de esta ciudad de los jebuseos para que pasemos, a ver, me devuelvo. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, hablando de Levita, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso al sol junto a Gabá, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. A ver si explico esta parte. Este es uno de los momentos más delicados del capítulo, porque esto no solo es un detalle geográfico del viaje, esto tiene una escena totalmente cargada de significado profético, de significado espiritual. Después que duraron tanto en la casa sin irse, el levita decide salir con su concubina y su criado y empieza a llegar la noche. Y cuando llegan a esa ciudad que se llama Jebús, que se va a llamar Jerusalén, el criado le dice a él, vamos y nos quedamos en esta ciudad de Jebús. ¿Y qué es lo que le responde el levita? No, no iremos a una ciudad extranjera. ¿Qué está pasando aquí? El criado le está proponiendo algo razonable. Tenemos que protegernos, tenemos que ir a un lugar, el día se está terminando, es una propuesta lógica, estamos cerca, es peligroso viajar de noche, no nos quedemos aquí. O sea, el criado está viendo las cosas con prudencia, con sentido común, y el levita, que debería de tomar una decisión razonable, toma decisiones equivocadas y rechaza a Jebús porque considera que no es una ciudad israelita.
Se quiere ir hacia el otro lado, a Gabá, a la ciudad de Benjamín. ¿Y qué es lo que está haciendo el levita? El levita en este momento, en su decisión, por su corazón, por su forma de resolver, está cambiando lo que iba a ser Jerusalén, lo que va a ser Jerusalén, lo que Dios estaba poniendo proféticamente. Por eso les estoy diciendo, Él está rechazando lo que proféticamente estaba establecido para ellos. En ese tiempo, aunque Jebús todavía no había sido conquistada, David la iba a conquistar. El levita que debía conocer estas historias, que debía de conocer estas profecías, que Jebús tenía que llegar a ser la capital del reino de Dios, no quería. Más bien estaba rechazando esa ciudad que Dios había escogido que iba a poner ahí su trono. Él la considera una ciudad extranjera, lo que sería a futuro justamente el centro de la presencia de Dios. Gabá, por el contrario, aunque habían benjamitas ahí, estaba en ese momento podrido moralmente. ¿Qué es lo que nos enseña esto, mis hermanos y mis hermanas? Que no todo lo que lleva el nombre de Dios está bien. Aunque llevara el nombre de Benjamín, aunque llevara el nombre de una de las tribus de Benjamín, no estaba bien ir ahí porque estaba en decadencia moral. Así que no todo lo que representa aparentemente a Dios, no todo el que diga que es cristiano, no todo el que diga que se congrega, que se reúne, significa, mi hermano y mi hermana, que ni es seguro estar con esa persona, ni es seguro estar en ese lugar, sino que más bien está ajeno al propósito de Dios. Así que alguien que llegue y le diga a usted es que soy cristiano, no significa que lo sea. En ese momento, él estaba poniendo más atención al lugar donde había una decadencia moral, una decadencia espiritual, en lugar de protegerse. Y veamos cómo se arma el cuadro. Dice el verso 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Al levita le está hablando. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde yo soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano le dijo, pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente en mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. A desarrollar esta parte. Llegaron a Gabá al anochecer. Pasaron y siguieron su camino cuando ya empezó a oscurecer en la tierra de Benjamín. ¿Qué estaba pasando? La oscuridad, lo único que literalmente estaba abriendo en el campo espiritual peligro para él. La oscuridad y la ciudad esa oscuras no era segura. Aunque pareciera ser parte del pueblo de Dios, esto es muy importante. ¿Por qué? Ya sabemos que eso no está bien, ya sabemos que es un lugar donde no debían de estar, porque no los quisieron atender. Él mismo está diciendo que nadie les quiso recibir. Entonces esto ya es alarmante. Si usted llega a un lugar donde no hay hospitalidad, que es un deber sagrado, si usted llega a un lugar donde lo tratan mal, aunque sea una congregación, aunque sea una iglesia, de que usted entra, le están criticando como viste, le están criticando por cómo tiene el pelo, que si tiene barba, que si tiene tatuajes, desde que llega lo están criticando. Esto, mis hermanos, solo está demostrando decadencia de un pueblo que en lugar de recibir con amor a las personas para guiarlas a Cristo, las está atacando. Porque cuando hay indiferencia, cuando no recordamos de dónde Dios nos sacó a nosotros y se acercan otras personas que no se congregan y lo que hacemos es espantarlas, desde que la persona entra y tal vez es la primera vez que se sienta al frente de un púlpito para escuchar el mensaje y los creyentes lo empiezan a atacar por cómo viste, por cómo luce, por cómo habla, por lo que sea, esto es decadencia moral del pueblo. Esta ciudad no solo no le ayudó, sino que fue indiferente con él. Y por eso, mis hermanos, es peligrosísimo porque esto es una violencia pasiva.
Si usted llega a una congregación y lo empiezan a atacar, lo empiezan a criticar por cómo viste, por cómo habla, por cómo tiene el cabello, por cómo tiene las uñas, cómo tiene lo que sea, cualquier cosa que usted empiece a atacar a una persona así, eso es decadencia espiritual de una iglesia. No es una iglesia practicando el deber sagrado de la hospitalidad. El viejo viene, que no es de ahí, y es más hospitalario que los de ahí. Entonces el viejo se acerca y cuando nos muestra que no es nativo, que es de la región de Efraín, la más montañosa, es del mismo lugar, más o menos, lejanos a donde estaba el levita. Eso hace que haya una conexión entre ellos. Entonces el anciano le dice a él que no se quede en la plaza, que se venga para la casa, porque ahí no es seguro estar. Entonces el levita viene y le explica todo el camino que ha tenido desde Belén, que ha pasado por todo lado, que nadie lo ha recibido. El levita empieza a hablar de su itinerario, pero hay unos detalles que él no le está diciendo a este viejo. No menciona que va con una concubina primero. No le dice que le fue infiel. No le dice que salió tarde de donde debía de haber salido hacía 3 días por negligente. Sino lo único que hace es que se pone como una víctima, se pone a justificarse a sí mismo. Esto es lo que nos da a entender, mis hermanos y mis hermanas, que el levita lo único que estaba pensando era en él mismo. Tenía provisiones, tenía suficiente para comer, así que no necesitaba que nadie le diera nada. Él más bien podía haber apoyado a los demás. Pero ¿qué es lo que está haciendo el levita? Lo que el levita está pensando es en él mismo, no está pensando en la concubina, no está pensando en el siervo, no está pensando en nadie, está pensando solo en él. Entonces el viejo viene y le ofrece hospitalidad y le dice, pasa a ti, tu necesidad toda queda a mi cargo, pero no pases la noche en la plaza. Aquí está confirmando el grave peligro en que se encontraba en esa ciudad. Que hubiera ido a Jebús, le hubiera ido mejor, pero él quería quedarse ahí, pero que se quedó en peligro. El anciano le insiste que no se quede afuera, que algo terrible le puede ocurrir. Él sabe lo que pasa en esa ciudad, él conoce esa ciudad. Él está actuando con misericordia, pero también es un líder pasivo este anciano. No le dice claramente, no le habla, no lo confronta. Conoce el mal que hay en el entorno, pero no lo confronta, solo lo evita. Bueno, le da posada al anciano. Parece todo normal hasta aquí. Entonces, parece que entraron en un descanso, entran en una falsa seguridad, pero estaba por avecinarse el desastre. Esta paz superficial, este silencio que hay antes de la tormenta, es lo que se vive en el día a día hoy. Cuando se tapa, cuando se, cuando uno se conduce como aquello que del elefante que está en la sala. Hay una historia de un elefante que está en la sala, que dice que todo el mundo pasaba y el elefante estaba en la sala y nadie hablaba del elefante. Nadie mencionaba el elefante por no meterse en problemas, tal vez, para que nadie le dijera que qué metiche. Y ahí estaba el elefante sentado hasta que pasó un chiquito y dijo, qué hace ese elefante ahí sentado? Y todo el mundo empezó a hablar del elefante. Bueno, así se está actuando, así se actúa muchas veces en las congregaciones, así se actúa en las familias. Hay pecado que se está practicando descaradamente dentro de las casas y la gente, por no tener problemas, simplemente lo deja pasar. No se confronta. Y aquí es donde viene el problema más oscuro de todo el relato. Aquí es donde vamos a ver la narrativa más devastadora, más perturbadora que usted encuentra en toda la Biblia. Eso está desde el verso 22 hasta el verso 25. Esto es una escena de horror. Esto es solamente comparable a lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, ya en Génesis capítulo 19. Leámoslo. Verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas, haced con ella lo que os parezca.
y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina y la sacó. Me devuelvo otra vez, perdón. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos y mis hermanas? Esto es una repetición del lenguaje que utiliza Moisés para relatar el Génesis 19. Cuando habla de la palabra conozcamos, está hablando esto de una connotación sexual violenta. No es simplemente algo remoto, es una perversión total, como en Sodoma estaba pasando ahora en esa ciudad. Y lo más importante que está pasando ahí, lo más impactante más bien que está pasando es que es la ciudad de Benjamín, que es parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Israel se convirtió en Sodoma y Gomorra, que el pueblo de Benjamín se había convertido como en Sodoma y Gomorra. Ya no había diferencia entre Sodoma y Gomorra e Israel o entre Israel y las naciones paganas. Cuando el viejo dice que no hagan tal vileza, él está reconociendo que lo que van a hacer es totalmente perverso. En lugar de condenar el pecado, en lugar de enfrentar con firmeza, le ofrece a las mujeres. Hace una forma de resolver a su modo. Y tal vez él lo que estaba pensando que lo que estaba haciendo estaba bien, como lo dijimos al principio. ¿Qué le dijo? Miren a mi hija virgen y a la concubina de él. Yo la sacaré ahora, humillarlas, hacer lo que quieras con ella. Esa es una línea horrible. Este hombre está ofreciendo a su propia hija y a la concubina como sustitutas. En lugar de, en lugar de ayudarlas, en lugar de salvarlas, el colmo de la cobardía es entregarlas. Es una desvalorización total de la mujer. Esa sociedad ya no tenía a la mujer en ningún espacio de dignidad para nada. En lugar de protegerla, protegía solo la imagen del hombre, única y exclusivamente. Esto lo que nos está enseñando, mis hermanos, es que el pecado era tan fuerte, que los que deberían de proteger a los inocentes, más bien estaban salvando su propia reputación. No les importaba absolutamente nada. El levita no lucha, no intercede, no hace nada para salvar a esta mujer, sino que la utiliza como un escudo humano. Así que cualquier posibilidad de nobleza en ese levita, aquí está desvanecida totalmente. Él no actúa como esposo, aunque no era el esposo, pero ni siquiera actúa como el compañero, ni siquiera como un hombre de Dios. Más bien le entregan a la mujer a estos de Gabá y estos agarran a esta mujer y hacen una violación grupal durante toda la noche. Esto es algo monstruoso. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Es la noche más oscura, pero no por enemigos externos, sino por la pudredumbre interna en que están viviendo ellos. Dice el verso 26, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Ella regresa, a pesar de todo lo que ha sufrido, ella vuelve a la casa, pero no encuentra brazos abiertos, no hay consuelo, no hay una voz que la llame, la puerta está cerrada, nadie le ayuda, ella cae en el umbral de la puerta y ahí queda. No dice que se sentó, sino dice que cayó. Esto representa solamente que esta mujer estaba totalmente con su dignidad aplastada. Esta sociedad que está describiendo el texto es la humanidad totalmente caída. Y ella llegó a la casa donde estaba su señor, es lo que dice ahí. El hombre que debió de haberla protegido, el hombre que debió haber sido un líder espiritual, pero en lugar de eso, la había entregado. Señor, ¿de qué era él entonces? ¿De su cuerpo, del cuerpo de ella? ¿De su destino?
Señor, de que de su muerte. Lo único que está enseñándonos esta frase, mis hermanos y mis hermanas, es algo muy doloroso. Ella murió a las puertas de quien debió haberla cuidado. Verso 27, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer y su concubina estaban tendidas delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate, vamos, pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue de su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano a su concubina y la partió por los huesos en 12 partes y la envió a todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto tal cosa. Desde el tiempo de los hijos de Israel, del tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, considerad esto, tomad consejo y hablad. Cuando dice que jamás se había visto esto hasta el día de hoy, habían cruzado una línea. Habían cruzado una línea de depravación de tal grado que el sacerdote, el que debía de guiar al pueblo, hace pedacitos a la mujer. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que ya es una cultura sin Dios, es un liderazgo sin alma, es una religión sin amor, es un pueblo que en lugar de proteger a las personas está matando a su prójimo por egoísmo, por permisión, por omisión. Y después va a venir un relato terrible, porque casi que la tribu de Benjamín es destruida por sus propios hermanos. ¿Qué hace el levita? El levita agarra y hace picadillo a la mujer. No hay oración, no hay llanto, no hay preocupación. Se levanta por la mañana, se pasó toda la noche, no se preocupó dónde estaba ella. Sale como si nada hubiera pasado. Y ella había muerto tratando de entrar. Dice la palabra que estaban sus manos sobre el umbral. Eso es desgarrador. Imagínese, estaba casi al final tratando de buscar ayuda. O sea, literalmente murió tocando la puerta, esperando a que el levita saliera. Hay gente que llega a la iglesia, mis hermanos. Hay gente que llega a las congregaciones y está con las manos en la puerta pidiendo ayuda. Está con las manos en la puerta pidiendo oración. Está con las manos en la puerta pidiendo que alguien los asista. Y los que se supone deben de asistir, los critican, los acusan. Uy, que mire ese, qué feo huele. O mire ese, cómo anda el pelo. O mire ese. Es pura crítica lo que reciben. Y apenas están tocando la puerta. Apenas están en el umbral buscando ayuda. Y cuando él se acerca, él dice, levántate. Y ella no responde. Este es el corazón más frío. Ahí no hay lágrimas, no hay revisión de si está viva. Lo único que le interesa a él es llevársela y después la hace pedacitos. Aquí no hay nada de humanidad en este hombre, no hay nada, no hay luto, no hay respeto al cuerpo de ella. Simplemente es un acto político y no piadoso para manifestar una protesta, tratando de buscar que la gente se levantara y lo apoyara. Pero aquí no hay arrepentimiento por cómo él estaba comportándose. Lo único es que hay es escándalo. ¿Qué pasa? El pueblo se horroriza con lo que está pasando, pero no defendieron a la mujer, no defienden a nadie, sino que se impactan nada más, se rasgan los velos. Eso es como cuando usted ve en la televisión algo, ay, qué tristeza, y pobrecito, y de una vez pasa a otro canal. O sea, no hay conciencia de la maldad, no hay una reacción de compasión genuina, no hay ni siquiera vergüenza, no hay conmoción, no hay nada. Lo único que tenemos es a un hombre que debía de estar guiando a un pueblo y en lugar de estar guiando está perdido, está lejos de donde le toca estar, está resolviendo a su manera, no consulta a Dios para nada, vive una relación impropia
con una mujer que no es su esposa. Eso le enseña al pueblo y el pueblo se degrada, el pueblo se pierde y después terminan tratando de asesinar a todos los benjamitas. De eso vamos a hablar el próximo lunes para continuar con la enseñanza, para que podamos hablar un poquito alrededor de este tema. ¿Cuál es el centro del mensaje? ¿Cuál es realmente la esencia de la enseñanza? ¿El asesinato? No. ¿El que la mujer haya sido mutilada? No, es parte del mensaje, pero no es la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? ¿La falta de hospitalidad? No, aunque es parte del mensaje. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que el levita, en lugar de guiar a su siervo, su siervo trataba de guiarlo a él y él no hace caso. Ese no es el mensaje central. El mensaje central está en la frase que dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque aquí, mis hermanos, como les digo, en hebreo no tiene la connotación de hacer lo que le da la gana, sino que cada quien hacía lo que ellos creían que era bueno. Habían caído el pueblo de Israel por la falta de enseñanza, por la falta de guía, porque los sacerdotes estaban alejados del templo, porque estaban en sus propios menesteres. Y en el siguiente capítulo vamos a ver un levita que lo que estaba haciendo era sirviendo en una casa por dinero, adorando a ídolos por dinero, cuando debía de estar guiando al pueblo hacia Dios. Entonces, decir que cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que nos está enseñando a nosotros básicamente es que había una, una regla de moral, una regla de justicia de acuerdo al ser humano. Y nosotros cuando ponemos nuestra regla de justicia, cuando ponemos nuestra regla de moral, entonces mi hermano y mi hermana cada día vamos a estar peor. Ah, no, pero es que eso no es para tanto. No, eso lo hace todo el mundo. Ay, eh, es que no importa que pongamos lucecitas en diciembre, eso no es nada, es bonito. Ahí está la degradación moral. El Señor dice claramente lo que Él quiere y cuándo lo quiere y las fiestas cuando las quiere. Ah, no, no importa, no importa que no estén casados, se aman y Dios es amor. No, no, ahí está la degradación moral. Ay, no importa que sean dos personas del mismo sexo, se aman, hasta asisten a la iglesia. Esa es la degradación moral. Cuando el hombre hace lo que bien le parece, cuando el hombre empieza a considerar su justicia como buena y alejarse de la justicia de Dios. Y cuando no hay confrontación, porque cada quien hace lo que bien le parece. Y repito, lo que bien le parece significa que piensan que está haciéndolo bien, que está bien. Y cuando viene un hombre como el siervo y le dice: no, no, mira, no nos quedemos allá, vámonos a Jehú. No, 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 quedémonos aquí en Gaba. Y rechazan lo que proféticamente Dios nos ha enseñado. Así que el levita y la concubina, mis hermanos, más que hablar de levita y más que hablar de la concubina, es poder entender hasta dónde llega un pueblo, hasta dónde llega una nación cuando saca a Dios de su vida, cuando no quiere que Dios reine, cuando no quiere que Dios sea el juez, cuando empezamos a plantear nosotros nuestra forma de ver las cosas buenas según nuestro pensamiento, según la subjetividad. Cuando Dios dice lo que tenemos que hacer, honre a su padre y a su madre. No dice si su padre y su madre son simpáticos. A la mujer le dice que respete a su marido. No le dice si su marido es simpático. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No le dice si su esposa es simpática. Dios establece una norma. Dios establece una regla. Y entonces nosotros empezamos a justificarnos y a decir: ah, no, no, porque es que no me gusta porque mi papá no es tan simpático. Dios no está preguntando eso, Dios establece la regla. Dios dice qué día quiere que se congregue la gente, Dios dice cuándo se hacen las fiestas, Dios dice cómo enfrentamos la ofensa, Dios dice cómo debemos de comportarnos hacia nuestros enemigos, Dios dice absolutamente todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.
Dios no nos está diciendo a nosotros si queremos o no queremos, si nos toca o no nos toca. Dios está diciendo, yo quiero que caminen por aquí y ese es el sendero por el que quiero que vayan. No les estoy preguntando, les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Pero nosotros nos comportamos como si Dios nos estuviera preguntando y le decimos, ay Dios, no, mira, no me parece. Es que en los tiempos de antes la gente era diferente, pero ahora somos así. No, Dios no le está pidiendo la opinión a nadie. Dios está dando una orden y eso se acata, eso se respeta. Debe respetarse de manera precisa, tal como Dios lo establece. Ay, no, Señor, es que ahora es diferente, ahora funcionamos diferente. No, 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 la humanidad es la misma desde el primer día que Dios la creó hasta el día que Él venga por ella o por su novia y a destruir a los detractores, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Y si Dios no cambia, sus reglas no cambian. Y si sus reglas no cambian, nosotros debemos de conducirnos de la manera que Dios ha establecido. La otra semana vamos a hablar de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Fue casi destruida en su totalidad. ¿A razón de qué? De esto que acabamos de leer. Casi se acaba la tribu de Benjamín. Y eso es importantísimo, porque recordemos que Benjamín es el único hijo que nació cuando Israel estaba en conjunto. A ver si lo explico de esta manera. Los otros 11 hijos nacieron cuando Jacob se llamaba Jacob. Y Benjamín nació cuando Jacob se le había cambiado el nombre a Israel. ¿Cuál es la diferencia? Piensen en esto, mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Que Benjamín representa a usted y a mí, los insertos, los que estamos puestos entre la promesa. Y Benjamín, cuando cae en depravación, actúa como actuó estos hombres de esa tribu en Gabá, de esa tribu que atacó a esta mujer y la agredió sexualmente, y los otros que están bajo la cobija de Jacob casi matan a toda la tribu de Benjamín. No voy a seguir con eso, eso queda para la otra semana. Voy a cerrar en este momento el audio. Para los que me están escuchando en YouTube, les invito a que la otra semana escuchemos el resto de esta clase el próximo lunes y que le den seguir al canal, se suscriban si es posible y le den me gusta para que estas enseñanzas puedan llegar a más personas. Dejo de grabar en este momento.